orden de este servicio, que será de esta manera. Pedir al hermano Jaime Rivera que nos dirija con la primera oración. 3 himnos por el hermano Juan Ordaz. La presentación del orador será por el hermano Homero González. Y él llamará a los niños a sus clases, a sus maestras. Canto de invitación, después de la predicación, canto de invitación por el hermano Juan Perales. Anuncios por el hermano Homero González. La oración de despedida por el hermano Ruperto Dávila. Ese es el orden de esta tarde. Dios los bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros a la oración. Bendito Padre Celestial, que moras en los cielos, y a su nombre santificado, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, Señor, que usted nos ha dado el privilegio, Señor, de amanecer, abrir los ojos, Señor, tener esta salud, Señor, que nos ha bendecido a tener, Padre. Pero en ese momento, Señor, le damos las gracias, Señor, por darnos el privilegio de venir a este lugar, Señor, a este edificio donde su iglesia se congrega, Señor, para poder escuchar una porción más de su santa palabra, Señor. Le rogamos, Señor, que usted abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos absorber y conservar su palabra, Señor, en nuestros corazones, para que siempre lo pongamos en práctica, Padre. No solamente aquí entre nosotros, Señor, sino fuera de este lugar, Señor, donde las personas que todavía no pertenecen a su pueblo, Señor, puedan ver que usted está con nosotros y deseen ese mismo amor que usted nos ofrece, Señor, y quieran un día ser añadidos, Señor, a su familia, Padre. En este momento, Señor, le rogamos, Señor, que nos quite cualquier cosa que estorbe en nuestras mentes, Señor, y que nuevamente pongamos toda nuestra atención a su palabra, Señor. Le rogamos, Señor, que usted bendiga al hermano que va a exponer su palabra, a él y a su familia, Señor. Le pedimos que le ayude a recordar todo lo que ha preparado, Señor, para poder exponer su palabra conforme a la voluntad suya, Padre, y que cada uno de nosotros salgamos de aquí edificados para que nos gloriemos, Señor, en su palabra. Le damos gracias, Señor, por todo y le pedimos que igualmente sea con el hermano que va a dirigir los himnos, que le siga dando el ánimo, Señor, la fortaleza para que siga obrando, Señor, en la obra, Señor, que usted ha puesto delante de cada uno de nosotros. Todos se lo agradecemos por todo lo que nos da, por todo lo que nos quita. Sabemos que todo viene por medio de usted, Padre. Todo le oramos y le pedimos por medio del nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, tengamos todos los hermanos. Vamos a orar a bendito Dios con mucho respeto, con amor y con ese gran deseo, ¿verdad? Que lo tenemos. Porque vamos a cantarle a quién? Al Rey de Gloria y a nuestro Dios, sin dejarlo atrás, ¿verdad? Vamos a entrar primeramente el número Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Lo voy a buscar, ¿verdad? Iglesia de Cristo,
Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio de Cristo el Señor. Iglesia de Cristo, se anima al Señor, y por todo el mundo está con Cristo. Al Rey Salvador, todo el que creyere tendrá salvación. Consejera de Cristo, la antorcha de luz, y sigue alumbrando los reinos del sol. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles más gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor. Una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Continuamos con el número 65 y su hermoso título, Más cerca de ti. Más cerca de ti,
Número 191. 191. La palabra del Señor predicar, predicar, orando glorias predicar, predicar, ante el mundo burlador, el testigo de su amor, el poder del Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su unidad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar. La venida del Señor, esperar, 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 no tardará, esperar,
Me ha pedido que presente a hermano que va a predicar. Nuestro hermano Uri López, un hermano que conozco, que estaba muy jovencito él cuando lo conocí, y siempre me ha gustado su carácter, su entrega a las cosas del Señor, y ahora es un predicador ya titulado, y esta noche él nos va a predicar. Él se llama Uriel López, tiene 16 años predicando la palabra de Dios. Está predicando en la iglesia Manuel Cavazo Lerma en Matamoros, que muchos conocen esa iglesia donde él predica, y le acompaña su esposa Lourdes y dos de sus hijos, un varoncito y una mujercita. Bienvenidos, bienvenida, que van a presentar. Vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano para que nos predique la palabra, ya que de eso venimos, a oír la palabra de Dios, y esperando que salgamos grandemente edificados. Hermano, el tiempo es suyo, predíquenos la palabra. Los niños van a pasar, ¿no? Cierre los ojos. A ver, los niños de 4 a 6 años, con el hermano Emilio García. El niño de los hermanos se va a quedar por ahí. O te va a ir. Vas a ir, mijo. Sí, se va a ir. Bien. Y el hermano Perales con niños de 7 a 9. Bueno, pues ya está. Bueno, predícame. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches, ¿verdad? Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto siempre poder compartir, hermanos, algún pasaje, algún pensamiento de la Escritura, y gracias a Dios porque nuestros hermanos, ¿verdad? Nos mandaron nuestro hermano Ruperto para hacer esta invitación, y gracias a Dios pudimos, ¿verdad?, estar aquí. Ya lo decía nuestro hermano, mi familia me acompaña. Gracias a Dios por ello, hermanos, esperando en esta tarde y en estos 3 días poder ser de bendición a través de la Escritura, el mensaje que vayamos a compartir, sea aquel que necesitamos para seguir adelante, hermanos, en esta vida. Si bien es cierto, el Señor Jesús estableció: en el mundo tendréis aflicción. Ya, yo he vencido el mundo, no es fácil, es sencilla, hermanos, la vida, pero siempre tomados de la mano del Señor, podemos vencer, hermanos, cualquier cosa en este mundo. Y así es que en esta tarde hay un tema general, ¿verdad?, que nuestro hermano me comentaba. Los últimos tiempos. Es uno de los temas generales que vamos a considerar, y a partir de ahí, hermanos, vamos a considerar tres temas en relación a ese título general.
algo antes de considerar, hermanos, antes de entrar de lleno a nuestro tema y el texto base que vamos a tener, es importante que consideremos, hermanos, la brevedad de la vida, la brevedad de la vida. Y de igual manera, hermanos, no solamente la brevedad de la vida del ser humano, sino también cómo Dios ha establecido no solamente un fin o un tiempo determinado a nuestra existencia sobre esta tierra, es decir, un día nos alcanzará la muerte o un día llegaremos, daremos ese paso, sino que también, hermanos, Dios ha puesto un fin a todo lo que nosotros hoy vemos, a la materia, a lo existente. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 dice que todo será deshecho por el fuego. O sea, para que nosotros consideremos un poquito esto, hermanos, hay un fin al cual tendremos nosotros y la muerte, ¿verdad?, nos alcanza antes de que el Señor venga. Y lo otro, hermanos, es que Dios ha establecido un fin al tiempo y un fin a lo que hoy nosotros hoy vemos. Nuestro cuerpo, hermanos, amigos, está diseñado para habitar esta tierra, ¿verdad? Está diseñado para habitar este mundo, pero un día este cuerpo tendrá que ser transformado para poder habitar, hermanos, la nación santa, el mismo cielo necesita ser transformado. Así es que, con ello en mente, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, y veamos lo que el apóstol Pedro, hermanos, escribe a la iglesia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vuelvo a mencionar, hermanos, el tema general tiene un tinte escatológico, es decir, de algunas de las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Y es interesante, hermanos, y es interesante, amigos, que como iglesia estemos nosotros sabidos de estas cosas. Que como iglesia, hermanos, estemos empapados de temas como estos, ya que entre esas últimas cosas que sucederán, hermanos, ahí hay algunas promesas, o muchas promesas para nosotros. Y por si fuera poco, hermano, la más grande y en la cual creo yo que nuestra fe y nuestra esperanza están centradas es en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Una cosa también importante, hermanos, es que esa promesa un día se convertirá en realidad, y es por eso que debiéramos usted y yo debiéramos de considerar y tener en consideración muy detalladamente, hermanos, en nuestra mente. Es de suma importancia para nosotros que consideremos cosas como estas. Es por eso que nuestro tema en esta tarde tiene que ver con una pregunta. La pregunta es: ¿estamos en los últimos tiempos? Ese es el tema que vamos a considerar, hermanos, en esta tarde. ¿Estamos en los últimos tiempos? A manera de pregunta. Y veremos, hermanos, 3 razones solamente. Hay muchas razones para afirmar que sí. La respuesta tajante, hermanos, y aquí terminaría nuestro tema, es sí, estamos en los últimos tiempos. Sí, hermanos, estamos en la era cristiana, sí, ¿verdad? Y ahí concluiríamos nuestro tema. Pero vamos a ver 3 razones, hermanos, por las cuales estamos seguros y estamos convencidos que estamos en los últimos tiempos, a lo cual la Escritura le llama la era cristiana. Y pudiéramos, hermanos, nosotros trazarlo así: la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, lo cual la Escritura llama los últimos tiempos. Pero ¿cuáles son esas 3 razones, hermanos, por la cual usted y yo podemos estar seguros de que hoy estamos viviendo los últimos tiempos? La primera razón, hermanos, es porque los profetas lo anunciaron. Si usted considera lo que Pedro está diciendo en la segunda carta, capítulo 3, habla de los profetas, habla del Señor y habla de los apóstoles. Y a estos 3 personajes, hermanos, o de diferentes ministerios, servicios, son los que vamos a considerar para ver, hermanos, y estar seguros nosotros de que estamos viviendo los últimos tiempos.
Decimos que sí estamos viviendo los últimos tiempos porque los profetas, hermanos, lo anunciaron. ¿Qué anunciaron? Que vendrían los tiempos últimos. ¿Qué anunciaron? Que, hermanos, aquellos tiempos posteriores o aquellos últimos tiempos un día llegarían. Mire Isaías capítulo 2, versículo 2. Habla en relación a lo que sucedería en los últimos tiempos. Isaías capítulo 2, versículo 2, hermanos, establece un evento que sucedería, hermanos, en los últimos tiempos. Isaías 2:2 dice de la siguiente manera: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando usted y yo consideramos las palabras de Isaías, hermanos, está hablando muchos años atrás de Jesucristo, y muchos años atrás, hermanos, del año en el cual hoy usted y yo vivimos. Ahora, pero ¿de qué está hablando Isaías? Isaías está hablando, hermanos, de los últimos tiempos. Dice, vendrá en lo postrero de los tiempos, es decir, los últimos tiempos. ¿Qué pasará? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Y será, hermanos, por encima de todos los montes. Usted dirá, bueno, pero ¿a qué se refiere? Si analizamos un poquito, hermanos, lo que Isaías está hablando, él está hablando de que los tiempos finales, es decir, en la era cristiana sería establecida la iglesia. Si usted dirá, bueno, pero ¿dónde dice ahí la iglesia? Hermanos, es interesante que consideremos todo el contexto de Isaías, de cómo Isaías es el profeta mesiánico, así se le ha conocido, porque habla mucho, hermanos, del ministerio, incluso de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Isaías aquí está profetizando algo que sucedería, hermanos, en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Y para considerar esto, hermanos, Isaías está hablando de que la iglesia del Señor sería establecida. Y correrán las naciones a ese monte, dice el lenguaje figurado aquí de Isaías, para hacer referencia, hermanos, a la iglesia, la cual somos hoy usted y yo. Y gloria a Dios, hermanos, porque somos parte de esa iglesia. E invitamos a nuestros amigos a que deseen y sean parte de aquella iglesia que fue profetizada, que sería establecida en los últimos tiempos. Cuando usted y yo vemos esto, hermanos, podemos considerar lo siguiente, que el propio Jesús habló del establecimiento de su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo saber que hoy, cómo estar seguro que hoy estamos en esos últimos tiempos? Y que llegará el momento en el cual el Señor ponga a fin, hermanos, al tiempo cronológico, se detenga todo y el Señor regrese por segunda vez, hermanos. Venga por segunda vez, mejor dicho. Venga por segunda vez por su iglesia. Bueno, llegará ese momento, hermanos. Pero para ello debemos ser conscientes de algo. Que debemos estar seguros que hoy estamos viviendo esos últimos tiempos porque los profetas nos anunciaron que tarde o temprano llegarían. Muchos de ellos no sabían el tiempo que sucedería, hermano. Muchos de ellos no sabían cuándo acontecería lo que estaban profetizando, pero algo sí estaban seguros, que esos tiempos llegarían y tendrían una señal. Dice el profeta Isaías, acontecerá en lo postrero de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová, y correrán a él todas las naciones. Y a Isaías hace referencia a la iglesia, la misma iglesia que Jesús afirma que él establecería. Ahora, algo también que usted y yo debemos considerar, hermanos, el profeta Daniel le llama reino. El profeta Daniel le llama reino. En Daniel capítulo 2, versículo 42, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado a otro pueblo,
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora, ¿cuándo sucedería esto, Isaías? ¿Cuándo acontecería esto? En el fin del tiempo, es decir, en los últimos tiempos, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, ¿y qué sentido tiene saber que estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno, ser conscientes, hermanos. Ser conscientes de que hoy usted y yo debemos vivir de una manera santa, de una manera consagrada, de una manera entregada a Dios. ¿Y qué sentido tiene, amigo, que usted sepa hoy que estamos viviendo los últimos tiempos? Y que cuando el reloj, hermanos, se detendrá algún día, cuando Dios decida así, enviar a su Hijo por su iglesia. ¿Qué sentido tiene para usted que hoy, amigos que nos visitan, que hoy usted sepa esto? Bueno, que usted anhele ser parte de esa iglesia por la cual vendrá el Señor Cristo Jesús. Que usted desee también aprovechar el tiempo, sea poco o sea mucho, que usted hoy tenga y tenga el valor de entregar su vida al Señor. Mire, estamos en los últimos tiempos porque los profetas lo anunciaron de una manera, hermanos, donde establecen que acontecería algo que marcaría que son los últimos tiempos. Y lo primero, hermanos, que una de las cosas que consideramos de Isaías es que Isaías profetizó de alguna manera a la iglesia. Daniel, hermanos, le llama el reino, Dios estableciendo un reino en los días de estos reyes. ¿Cuáles reyes? En los días del Imperio Romano. Establece la iglesia, hermanos, en Jerusalén, aproximadamente en el año 33, aproximadamente a las 9 de la mañana. Es establecida la iglesia con 3,000 personas aproximadamente, hermanos, entrando a ese reino, siendo parte de esa iglesia, predicando a aquel hombre llamado Pedro. El reino es establecido. Entonces, entendemos, hermanos, ahí que son los últimos tiempos, porque lo que se profetizó que acontecería en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, hermanos, es evidente, no solamente en la Escritura, sino fue evidente en Jerusalén, aproximadamente en el año 33. Pero es evidente para nosotros hoy en día. Aquí existe la iglesia del Señor, la cual, hermanos, fue profetizada por Daniel, la cual fue profetizada por el propio Isaías, y la cual, hermanos, fue anunciada por el propio Señor Jesús, afirmando que en ese tiempo, hermanos, su reino sería establecido. Pero vemos la profecía cumplida. Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos la profecía cumplida. Entonces, ¿son los últimos tiempos? Sí, porque se profetizó un evento, el cual, hermanos, tuvo un cumplimiento. Hechos 2:47. La última parte dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos, si somos conscientes de ello, nos va a llevar, hermanos, ese pensamiento y esa realidad a entregarnos más y más a nuestro Dios. Al saber, hermanos, que somos parte de esos últimos tiempos, sobre todo nuestros amigos que nos acompañan. El saber que Dios ha establecido un día en el cual pondrá fin a todo lo que hoy usted y yo vemos. 2 de Pedro 3:10, 3:9, 3:10, 3:11. Todo lo que hoy vemos está reservado para el fuego. Para el fuego. Un día, amigos, por aquello que hoy nos afanamos, o por aquello que hoy nos enfermamos, aquello que hoy nos preocupa no poder tener, por aquello que perdemos nuestra salud para lograr obtenerlo, un día esto va a ser consumido por el fuego. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuándo será? Hermanos, que Dios ponga fin, no lo sabemos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que en cualquier momento puede suceder. El Señor venga por su iglesia. Y ya no habrá esperanza. Y ya no habrá oportunidad. Y ya no habrá momento. ¿Verdad? No habrá, la oportunidad habrá pasado. ¿Por qué? Porque
la escritura que Dios ha dejado nos da testimonio de que estamos en esos últimos tiempos. Mire, hay algo más, hermanos. Vemos la profecía cumplida entonces. Aquello que anunció Isaías, ¿cuándo pasaría? En los últimos tiempos, en los postreros tiempos. ¿Qué se establecería la iglesia? Vemos Hechos capítulo 2, establecida la iglesia. Enseñada, hablada por Jesús, hermanos, y vemos la profecía cumplida. Pero también, hermanos, vemos algo más que los profetas anunciaron que sucedería en los últimos tiempos. Que el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo vendría, o el Espíritu Santo sería literalmente como dice el texto de Joel, sería derramado. Mire Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Habla en relación, hermanos, a algo que sucedería también en el tiempo, hermanos, en los últimos tiempos. Ahora, qué interesante es, hermanos, que usted y yo seamos conscientes de cosas como estas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque esto nos va a llevar a usted y a mí a ser mejores delante de nuestro Dios. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, ¿qué se está profetizando? El espíritu descendería, es decir, ¿dónde vemos el cumplimiento de esto que se está anunciando? En el capítulo 2, versículo 28 y 29, ¿dónde vemos el cumplimiento? Hermanos, usted y yo nos vamos a Hechos capítulo 2 y podemos ver el cumplimiento de aquella profecía. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17. ¿Por qué es importante que consideremos estos pasajes, hermanos? Porque una es la profecía y el otro es el cumplimiento de aquello que se ha anunciado. Capítulo 2 de Hechos, versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿De qué habla Joel? Del Espíritu Santo sería derramado. ¿De qué habla el apóstol Pedro en su sermón? El mensaje que trae Pedro, hermanos, habla de lo que sucedería, de lo que fue profetizado, pero de lo que sucedería y marcarían los últimos tiempos. Ahora, no solamente fue establecida la iglesia, como ya lo veíamos, sino que fue, hermanos, derramado el Espíritu. Y usted puede leer Hechos capítulo 2, empezaron a hablar en lenguas, y podemos ver, hermanos, cómo se transmitía aquel don. Usted lee en primera carta a los Corintios, y podemos hablar de muchas cosas, hermanos. En relación a esto, lo interesante de aquí es que usted y yo veamos a través de la Escritura que sí estamos viviendo los últimos tiempos. Y sí estamos, hermanos, en esa era llamada cristiana, porque los profetas lo anunciaron. Y anunciaron, solamente quise considerar dos eventos: el derramamiento del Espíritu Santo y el establecimiento de la iglesia. Pudiéramos hablar, hermanos, de la venida de Cristo, pudiéramos hablar del nacimiento, pudiéramos hablar de lo que Isaías 53 anuncia, que se cumple en Mateo capítulo 26, 27, los evangelios hablando del sufrimiento y de la crucifixión de Jesús. Pudiéramos hablar de todos esos argumentos y pudiéramos considerar usted y yo, bueno, esto es lo que se profetizó que sucedería y marcaría, hermanos, el inicio de los últimos tiempos. Y hay muchas cosas que podríamos considerar, pero creo yo, hermanos, que con esto usted y yo podemos ver que sí estamos en los últimos tiempos, ya que los profetas lo anunciaron. Pero mire, hay algo más. Otra razón, otra respuesta a esta pregunta. ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, hermanos, porque Jesús mismo habló de estos últimos tiempos. Jesús habló de los últimos tiempos. Miren Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 15.
Jesús habla de los últimos tiempos, haciendo referencia a Mateo 24:15. Y con esto, hermanos, quiero que prestemos bien atención en esto, para que no haya una confusión de lo que el Señor Jesús enseñó y de lo que podemos nosotros pensar. Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda de qué está hablando Jesús. ¿De qué está hablando Jesús, hermanos? Y aquí es muy interesante que consideremos detenidamente esto. Los profetas hablaron de los últimos tiempos, tuvo su cumplimiento. Ahora el mismo Señor Jesús, hermanos, hace referencia a los últimos tiempos. Y para cuando Jesús va a hablar de los últimos tiempos, Jesús cita al profeta Daniel. Y en Daniel capítulo, la enseñanza que está tomando aquí Jesús, Jesús cita Daniel capítulo 9. Daniel hace una oración en el capítulo 9 donde le pregunta a Dios, reconoce su pecado y entonces le pregunta a Dios: Señor, ¿qué va a pasar con la nación de Israel? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Y qué va a pasar con el templo? Es enviado Gabriel, hermanos, y le dice: tu oración ha sido escuchada. La respuesta ha salido desde que tú empezaste a orar, eres una mano de Dios. Y le va a decir Daniel, hermano, le van a decir a Daniel lo que va a acontecer. Pero ¿cuándo sucederían estas cosas? ¿De qué está hablando Jesús? De la destrucción de Jerusalén. En el año 70, hermanos, sería destruida Jerusalén por el general Tito. Entraría, destruiría el templo y asimismo gran parte de la ciudad. Ahora, Jesús está hablando de algo que sucedería, hermanos, aproximadamente en el año 70. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente. ¿Qué tiene esto de interesante para nosotros? Hermanos, los profetas hablaron de los últimos tiempos. Y el propio Jesús hace referencia a lo que sucederían en los últimos tiempos. Bueno, hablo de la era cristiana, hermanos, de la era cristiana. Y una de las cosas que podemos usted y yo considerar que marca el inicio, o una de las cosas que puede marcar ese rumbo de los últimos tiempos, es precisamente, hermanos, saber que nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esa profecía que sucedería en un futuro. La pregunta es: ¿cuándo sucedería? Sucedió, hermanos, en la era cristiana. Sucedió en los últimos tiempos. La iglesia estaba establecida. La iglesia se establecería en un futuro. El Espíritu Santo sería derramado en un futuro. Nuestro Señor Jesucristo aún no muere. Pero entonces, hermanos, usted y yo podemos ver que Jesús hace referencia. Cuando profetizó la destrucción del templo, de alguna manera toma la profecía de Daniel, y cuando también profetizó o toma la profecía de Daniel para hablar de la destrucción de Jerusalén. Pero también, hermanos, el propio Jesús de alguna manera habla de los últimos tiempos al afirmar que la profecía de Isaías, una que vamos a considerar en unos minutos, se había cumplido. Mire en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, dice el 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál es el argumento que Jesús usó para hablar de los últimos tiempos? Las profecías. Si
Si usted lee segunda carta de Pedro capítulo 3, el versículo que usted y yo consideramos, dice Pedro, se nos dijo, no ignoremos esto, que en los últimos tiempos, esto fue dicho por los profetas, por el propio Señor y por sus santos apóstoles. Pedro está afirmando lo que sucedería, hermanos. Bueno, el Señor Jesús está hablando precisamente de una profecía cumplida que Isaías muchos años atrás habló, pero que se cumpliría, hermanos, precisamente en los últimos tiempos. Y cuando hablamos de los últimos tiempos, hermanos, no estoy hablando del tiempo final, porque ese no sabemos cuándo llegue, pero sí las cosas que marcaron, hermanos, de alguna manera, el inicio de la era cristiana o el inicio donde empieza una cuenta regresiva, donde el tiempo se detendrá, donde tendremos que ir a juicio, donde ya no habrá, hermanos, ya no habrá, amigos, otra oportunidad más de que vengas al arrepentimiento, de que reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios y de que quieras entregarle tu vida a Él. El Señor Jesús habla de esos últimos tiempos. Tal vez no los cita tal cual, no dice estos son los últimos tiempos, pero sí habla del cumplimiento de aquello que se dijo años atrás, que se cumpliría, hermanos, en ese momento en el cual el Señor Jesús, hermanos, está mencionando. Profecía que se cumpliría en los últimos tiempos y profecía que marcaría de alguna manera el inicio, hermanos, de la era cristiana. Pero hay algo más. ¿Estamos en los últimos tiempos? Es la pregunta. Sí, hermanos, porque Jesús habló de ello, citando al profeta Daniel, afirmando que la profecía de Isaías en ese momento se había cumplido. Es decir, lo que está diciendo Jesús, yo soy el ungido, yo soy el Mesías. Dios me ha enviado para dar vista a los hijos. Se ha cumplido, de alguna manera. Pero también, hermanos, a ser el mismo Jesús por quien Dios hablaría en los postreros tiempos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero Dios habiendo pasado por alto, habiendo hablado, en otro tiempo a los padres por los profetas, de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, cuando usted y yo vamos a ese pasaje, hablamos de, ¿qué sucedería en los últimos tiempos? Que Dios ya no hablaría a través de un hombre llamado Isaías, Dios ya no hablaría a través de un hombre llamado Jeremías, que Dios ya no hablaría, hermanos, a través de un hombre común como nosotros, sino ahí va a hablar a través de su Hijo. Dice, en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los últimos tiempos, la era cristiana. En esos postreros días, Dios iba a hablar a través de su Hijo. Y usted puede ver a un Jesús predicando, y usted puede ver a un Jesús, hermanos. Mire, cuando usted lee Juan capítulo 3, ¿quién es el que habla, hermanos? ¿Quién es el que le dice a Nicodemo? ¿A quién se le dice a Nicodemo? ¿Y quién le dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que dice? El mismo Jesús, Dios hablando a través de su Hijo. ¿Cómo conocemos nosotros el amor de Dios? ¿Cómo sabemos del amor de Dios? ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo sabes, amigo, que Dios te ama? Porque Dios nos lo dijo a través de su Hijo y no solamente con palabras. Porque ahí Jesús está diciendo a Nicodemo y a la gente que está escuchando ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha, Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahí viene la parte interesante. Hermanos, dio a su Hijo unigénito, no solamente lo dijo con palabras, lo dijo en la misma cruz, su muerte, su sacrificio por nuestros pecados. Ahora, esto es lo que marca los últimos tiempos. Por eso decimos que Jesús habló de ellos de alguna manera. ¿Cuándo, hermanos? Al ser el propio Jesús por quien Dios hablaría en estos últimos tiempos. Por eso toda la autoridad la tiene Jesús. ¿Recuerda las palabras cuando Jesús es bautizado? O Juan el Bautista en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En la transfiguración: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué nos ha dicho Dios a través de Jesús?
que nos ama, que nos ama. Eso es lo que hoy quiero que se lleven nuestros amigos en su mente, que nos ama, pero también que habrá un juicio. Cuando usted lee Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y hay una razón, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay una razón, por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesús. ¿Qué nos dice el Padre? ¿Qué nos dice Dios a través de Jesús? Que nos ama, pero también que hay un juicio. Y algo que usted y yo debemos considerar es que el propio Jesús, hermanos, reconoció esos tiempos. Ya no vamos a leer este pasaje por el tiempo, pero Juan capítulo 12, 49 y 50 habla precisamente de Jesús en relación a esos últimos tiempos. Ahora, hasta aquí, hermanos, la pregunta que hemos abordado o que hemos considerado en esta noche, ¿estamos en los últimos tiempos? Hemos dicho dos razones. Sí, porque los profetas los anunciaron. Sí, hermanos, porque el propio Jesús habló de ellos. Y también decimos que sí, porque los apóstoles reconocieron que estaban viviendo los últimos tiempos. Los apóstoles, hermanos. Juan afirmó que eran los últimos tiempos. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Quiero que note esto, hijitos, ya es el último tiempo. Juan no tenía duda. Juan, hermanos, no decía probablemente estemos en los últimos tiempos. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y miren, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y dice así, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, qué interesante, hermanos, es que hay profetas anunciando esos eventos que marcarían, hermanos, de alguna manera en los últimos tiempos. El propio Jesús habla de esos últimos tiempos y los apóstoles y otros escritores reconocen que estaban viviendo los últimos tiempos. Y es triste, hermanos, si nosotros hoy como iglesia no somos capaces de reconocer, de meditar y de considerar que estamos viviendo los últimos tiempos y que como iglesia, hermanos, debiéramos estar fortalecidos, animados, trabajados, haciendo cosas para el Señor, sabiendo, hermanos, que es nuestra última oportunidad de alguna manera de poder conquistar al mundo para el Señor, de poder predicar el Evangelio, de poder vivir día a día, hermanos, una vida consagrada a nuestro Dios. Miren, Juan lo reconoce y les dice, hijitos, estamos en los últimos tiempos. Ya es el último tiempo. Porque se habló, hermanos, de que vendría el anticristo y dice, ya hay muchos anticristos. Ahora, ¿qué sentido tiene que Juan les diga esto? Que la iglesia tenía que prepararse, hermanos, para enfrentar los últimos tiempos. Como iglesia tenemos que prepararnos y estar constantemente conscientes de lo que hoy estamos viviendo, hermanos. Uno de los temas que vamos a considerar es cómo la inmoralidad está entrando a la iglesia, el pecado está entrando a la iglesia y todo a veces es aceptado en la iglesia, la falsa doctrina está entrando a la iglesia. ¿Y cuál es la razón? Porque no estoy siendo consciente, hermanos, que estoy viviendo los últimos tiempos y que hay cosas que van a suceder y que Satanás va a trabajar al doble, al triple, hermanos. Si la iglesia no trabaja, Satanás trabaja, él no descansa. Satanás es incansable, tratar de destruir, desde el Génesis aparece Satanás, destruyendo, hermanos, una relación entre el hombre y Dios, una relación entre hermanos, Caín y Abel, una relación, hermanos, entre naciones, Jacob y Esaú. Siempre Satanás busca destruir lo bueno que Dios hace. Bueno, esa es la obra de Satanás, él es incansable. Y en este tiempo, hermanos, si usted y yo no estamos trabajando, créanme lo que le voy a decir, él trabaja el doble. Él toma en serio su trabajo. Ahora, por eso decimos que los apóstoles reconocieron los últimos tiempos. Juan lo afirma, hermanos. ¿Cuál es el propósito, decíamos, para que la iglesia estuviese preparada, hermanos? Alerta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos rodea como sociedad hoy en día, hermanos? ¿Qué es lo que vivimos? Salimos a la calle. ¿Qué es lo que vemos alrededor de nosotros, de nuestra sociedad en la cual nos desarrollamos? Usted dirá, no, pues nada. Está pasando algo entonces en nosotros, hermano. Porque el alma del justo Lot se afligía
cuando veía la perversión en Sodoma y Gomorra. Miren, no solamente Juan reconoce los últimos tiempos, el mismo Pablo afirmó, hermanos, en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, versículo 1 al 3, solamente lo voy a leer rápido, hermanos, por el tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 1 al 3, perdón. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Que de qué está hablando Pablo? El Espíritu dice claramente. Dice Pablo, estoy seguro. No lo digo yo, el Espíritu lo dijo, y Pablo lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 28-29. Velen por ustedes porque vendrán lobos rapaces. Y ahora aquí, hermanos, Pablo habla de esos tiempos que el mismo Espíritu dice que vendrían. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué sentido tiene que Pablo le escriba esto a Timoteo? Que Timoteo esté preparado para enfrentar esos últimos tiempos. Yo no sé, como iglesia aquí en San Benito, lo sé de allá de la congregación donde yo vengo, que estemos preparados para estos tiempos que hoy vivimos. El cristianismo del primer siglo, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, siguió creciendo, madurando, prosperando. Una iglesia preparada para enfrentar los últimos tiempos, que serían feroces, que serían, hermanos, difíciles. El mismo cristianismo que usted o y yo llevamos. Estamos listos para los retos que hoy presenta estar viviendo estos últimos tiempos. Miren, Pablo le encarga a Timoteo esto para que Timoteo prepare la iglesia. Y Pedro, hermanos, Pedro afirmó que estaban enfrentando los últimos tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que era el versículo que leíamos, hermanos, al principio, en relación a lo que Pedro habla de esos últimos tiempos, 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué reconoce Pedro? A la iglesia, estamos en los últimos tiempos. Hermanos, la iglesia no puede relajarse. Nosotros como iglesia no podemos relajarnos, no podemos descansar, no podemos darle entrada, hermanos, a todo lo que en estos tiempos está aconteciendo. Y esto ya lo veremos, si no mañana, pasado mañana. ¿Qué es lo que está aconteciendo, hermanos? Que nos está afectando y que está entrando día con día a la iglesia. ¿Qué afirmó Pedro? Que estaban enfrentando los últimos tiempos, apoyándose en lo que los profetas anunciaron, apoyándose en lo que el Señor dijo y en que los propios apóstoles, hermanos, hablaron. Entonces, ¿cuál es el propósito en esta tarde de esta enseñanza? ¿Estamos en los últimos tiempos? Sí, hermanos. Porque los profetas lo anunciaron, porque Jesús habló de ellos y porque los mismos apóstoles y el mismo escritor de los Hebreos reconoció que estaban viviendo los últimos tiempos. Ahora, por lo tanto, hermanos, estamos sabidos hoy de que estamos viviendo esos últimos tiempos. ¿Cómo deberíamos estar viviendo nosotros hoy en día? ¿Cómo debiéramos vivir nuestro cristianismo al saber que el fin del tiempo está cerca? Creo que con más santidad, creo que con más consagración a Dios y a su voluntad. Por eso en esta hora la invitación es a que vivamos de una manera sabia delante de Dios. Seamos conscientes, hermanos. No nos relajemos en ningún momento. Hemos tratado de comprobar lo que la Biblia, cómo responde la Biblia a esta pregunta. Sí, hermano, sí, definitivamente. Estamos viviendo esos tiempos difíciles. Pero siempre la iglesia saldrá adelante, porque fue profetizada como un reino que no será jamás destruido. Lo mencionó Daniel. Es una iglesia, hermanos, la cual las puertas del Hades incluso no prevalecerían contra ella.
Una iglesia la cual menciona Apocalipsis, hermanos, la cual está lista y está esperando las bodas del Cordero. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha. No importa el tiempo. Si usted y yo deseamos y anhelamos vivir conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero seamos conscientes, hermano. Usted lee la Escritura y se va a dar cuenta que los apóstoles preparaban a la iglesia para esos eventos. Esos eventos iniciaron desde ese tiempo, hermano. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Debemos estar listos en todo momento. Dios les bendiga, hermanos. Invito a estar de pie, hermanos. Vamos a estar de pie para sonar una alabanza. La pila ya menos se llena. Padre, está muy bueno. Vamos a entonar el número 115. Firme ya delante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús no cree, que es soberano, Cristo siempre va, y no le enseña, luego está, firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos cree. Al Salvador, en nuestro Adalí, tierra elegida, y huye a mí, nuestra victoria, nada yo lleno de amor, firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos cree. Puede ser la iglesia de Dios, de los salvos seguro, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una esperanza, y uno nuestro amor. Firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos cree. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia llena de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos cree. Pues
bien, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Bendito y glorioso Dios que estás en el cielo. Con gozo, con alegría, con regocijo, Señor, hemos iniciado esta fiesta espiritual, en la cual, Señor, depositamos con humildad y reverencia esta ofrenda, Señor. Recíbela, acéptala, Señor, como un tributo a tu deidad, a tu santidad, a tu grandeza, porque tú eres nuestro Dios, porque eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias, bendito Padre, por el mensaje que ha sido expuesto. Que no caiga, Señor, en tierra dura, sino que la semilla, Señor, caiga en tierra fértil, que germine y que dé fruto para honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu mensajero, sé con él, Señor, de tal manera que cada día sea más inspirado en tu mensaje. Bendice a los que estamos presentes, tú, Señor, guárdanos cerca de ti para tu servicio. Bendice a los hermanos que no pudieron estar con nosotros por causas que tú conoces, Señor. En tus manos dejamos el juicio, porque tú eres el juez justo y que sabe todas las cosas. Bendice a nuestros hermanos que acompañaron a nuestro hermano Uriel. Ahora que van de regreso a su casa, Señor, sé con ellos. Llévales en camino. Cuídales, protégeles, acompáñales en todo momento y que tu mano poderosa sea el escudo, que sea la defensa, que haga a un lado todos los obstáculos, todos los problemas en el camino, de tal manera que así como vinieron con gozo y alegría, también, Señor, regresen y lleguen a su casa con gozo y alegría para honra y gloria de tu nombre. Prepáranos, Señor, para el día de mañana, que todos estemos reunidos. También, bendito Padre, que nuestro corazón esté preparado para recibir tu mensaje. Te suplicamos, Padre Santo, que tú seas el que apruebe todo lo que hemos hecho. Bendice, Padre, el aperitivo que vamos a tomar. Bendícelo de tal manera que todos tengamos cada día en nuestra casa el pan de cada día. Suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentar, hermano. Pueden sentar un momento. Vamos a tener unos anuncios. Damos gracias a Dios, hermanos, por habernos permitido estar en esta hermosa noche aquí y escuchar este hermoso mensaje que trajo nuestro hermano Uriel. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, que sigas adelante en la obra del Señor. Dios con ustedes. A nuestros visitantes, bienvenidos, nos da gusto volverles a ver. Que Dios esté con ustedes siempre, les amamos y queremos decirles que va a haber un refrigerio. Esperamos que nos acompañen para convivir un rato y pues, promovernos el amor y las buenas obras. Así que esto es muy importante también, hermano. El tema que desarrolló nuestro hermano es que estamos en los últimos tiempos. Mañana el tema será ¿cómo será la venida del Señor? Una pregunta también muy interesante, no se lo pierdan. Les esperamos, esperando que nos acompañen, que Dios les bendiga. Pasamos al comedor, ahí. Claro, mucho les digo.